desde el puente. Toma 1. Bueno, bienvenidos a otra charla desde el andén. A la primera ¿A charla. la primera? Primera charla desde el puente. Desde el puente del tren. Desde el puente del Bueno, tren hoy de que la vamos a Lucila. estar viendo, Gina Monti. Hoy vamos a estar viendo un texto de Gilles Deleuze que se llama ¿Qué es un dispositivo? Un texto que a primera vista parece bastante intrincado y hay que ir desenmarañándolo como el ovillo. Bueno, acá en realidad el texto es un cruce de dos filósofos fundamentales del siglo pasado. Bueno, claro, es como la visión de Deleuze retomando algunas ideas de Foucault. Claro. Eso. O explicándolas, claro. Bueno, O no sé si es tanto que las aportándolas. explico. O aportándolas. Un segundo vueltín. Un vueltín. Porque no sé si es una explicación tan lineal. No, Pero no, bueno, no, apunta cero un poco lineal. a eso, Bien ¿no? rizomática. Tirando términos. Términos para previos. buscar en la agenda de la contemporaneidad. Tendríamos que poner unos hashtags. Hashtag rizomático. No, es que vos abajo. llegás a una galería de arte y decís rizoma en medio de alguna oración y Algún curador se ha vuelto. y el lobby subió. Total. Subió el nivel de lobby. Para lo que escuchen los artistas, tengan en cuenta este Palabras tipo que hay que estudiar. Dispositivo también igual. Gran palabra. Dispositivo, coreografía, rizoma. O sea, son las bases. Nada, entre Foucault y Gil te armás. Te armás un buen statement. Entre el Gil de Les. Bueno, arrancamos. Vamos a ir leyendo de a poco. Se descargan el PDF que está en la descripción del video. Lo pueden leer o lo pueden seguir con la mirada y pueden ir compartiendo con nosotros. Y pueden ir tomando notas en los comentarios acerca de lo que la otra gente piensa. Si nosotros después vamos... Cuanto más involucrados quieran estar, mejor. Igual, si quieren escribirse un mini texto y mandar, también. También. Y O si sea, quieren venir el martes que viene al andén, También. a las escaleras, nos preguntan qué texto sale y vienen. De una. Bueno, ya todos invitados, arrancamos. Bueno, ¿arranco o arrancas? La filosofía de Foucault se presenta a menudo como un análisis de dispositivos concreto. Pero, ¿qué es un dispositivo? En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesto de líneas de diferentes naturalezas y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas, cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta, el objeto, el sujeto, el lenguaje, sino que siguen direcciones diferentes. Forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras. Bueno, yo eso lo tengo todo señalado, desde que es un dispositivo hasta unas y otras. Claro, léete la oración que sigue, que ahí corta. Ok. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones de dirección, bifurcada, ahorquillada y sometida a derivaciones. Claro. Yo también lo marqué esto porque es como, va a ser el punto de partida, ¿no? Y ahí el chiste de lo rizomático, de que son líneas, pero en realidad son distintas como derivas. Si bien él va a decir que todos tienen esta cuestión en común, que es el objeto, el sujeto y el lenguaje, la forma que van a tener van a ser completamente diferentes, ¿no? Exacto. Además, primero que es una forma difícil de explicar filosofía. Me parece que no es como otras filosofías que leemos que están... Sí, no es directo. Porque esto no es nada estructural, o sea, no es más poético y con la poesía se deja ver la realidad. Que para Gilles Deleuze, yo no soy filósofo, pero me parece que es un Toco de oído. un toco de oído esta parte y otros textos que me han tocado de Gilles Deleuze, más muchas biografías. Es un postestructuralista, entonces trata de no estructuralizar todo. Me parece que el postestructuralista es Foucault, no Deleuze. No, y Deleuze Y Deleuze es el post-post. Es el post-post del post. Claro. No, pero Foucault arranca. Claro. Deleuze y Guattari ya se van de mambo y de Derrida también. Sí. Es como ponen quinta. Ahora, lo quiero decir porque este texto quiere explicar los fenómenos de la realidad, el sujeto, el objeto, el lenguaje o cualquier dispositivo, como a mí personalmente, y bueno, a todos nos parece, realmente es ultra complejo, es multilineal y no es una estructura fija, estática, determinada, con relaciones de poder, como sean, tanto jerárquicas, horizontales, concretas, digamos. O sea, todo dispositivo o cada lugar en la realidad es, como dice acá, multilineal. Sí. Es como un ovillo, tiene fuerzas adentro, tiene fuerzas que se tensan, tiene fuerzas que se quiebran, que varían de dirección.
A mí lo que me parece muy interesante también del texto este, y retomando lo que dijiste antes, de cómo está escrito, es que también es muy consistente, ¿no? Porque digo, te habla de que los dispositivos son multilineales y no tienen una forma tipo A, B, C, de cómo está el pájaro, de contarse, y esto tampoco va a tener esa forma. O sea, va a tener esa forma que vos decías medio poética, que es como que va, viene, va, viene. Y creo que hace sentido y es consistente, ¿no? Sí. Esto para quienes lo lean, a primera vista, no se escandalicen. Porque yo No, también. y además yo señalé la palabra procesos. O sea, hay también algo en la filosofía de estas personas de que hay todo el tiempo un dinamismo, un cambio, un ir para algún lado. Sí, ir para algún lado, porque fíjate que dice procesos en desequilibrio. En desequilibrio. Lo cual va a tender a esto, esta idea justamente de no necesariamente siempre estar avanzando, sino como en movimiento, de alguna forma, pero... Pero te pregunto a vos, Gina Monti, ¿vos conocés algo en equilibrio? Una familia, una institución, la institución educativa, la institución democrática. ¿Existe algo, el poder judicial que es tu ámbito? No, en equilibrio, yo creo que siempre, esto lo hablamos siempre en el centro, hay falsas ideas de equilibrio, falsas ficciones referidas al equilibrio, que uno puede pensar que, bueno, está en equilibrio porque hay un sistema que, no sé, el tren tiene que llegar a determinada hora, prendo la luz y se prende, y tengo electricidad. Bueno, eso podemos pensar que es equilibrio, pero digo, a nada de que se caiga, o sea, está todo atado con alambre. Entonces, estamos en una idea de equilibrio, pero creo que es falso. O sea, equilibrio, honestamente, no se me ocurre ninguna. Bueno, pero porque yo te quería en realidad pinchar un poco, porque acá dice procesos siempre en desequilibrios. Claro, Y dentro de las... ¿qué habría en equilibrio? Está Pero también bueno. puedo pensar, por ejemplo, en mi propia familia o en el colegio al que fui, hay un montón de procesos que están en desequilibrio, pero el desequilibrio también es algo natural porque la geometría del universo es un caos. La geometría que nosotros percibimos como geometría, la euclídica, que tiene formas tipo esferas, cubos, cuadrados, está todo en equilibrio, pero esa es la procesada o creada por la mente humana. Digo, como que la armonía del universo es caótico y está en desequilibrio armónico. Yo creo que está en proceso. lo que puede ser equilibrado es la idea. Me parece que la parte performática o la práctica en sí misma nunca va a ser equilibrada. Porque tiene como el componente humano de azar y de la incertidumbre. Está ¿no? muy bien lo que dijiste. La idea está más equilibrada. Claro, la idea está más equilibrada que la práctica. Pero porque es abstracta. Entonces ahí en ese universo, en el ideal, las cosas son más ordenadas, son equilibradas. Sí, porque también en el mundo de las ideas uno genera un contexto. Es como cuando haces un experimento, ¿viste? Exacto. Mantenés, bueno, estas van a ser las variables y estas van a ser la constante. Bueno, sí, está bien. Dentro de esos parámetros puede funcionar, pero no quiere decir que la vida sea así. Exacto. Bueno. Sigo. Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o tensores. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo. Claro. Como ellos dicen, lo que nosotros tratamos de decir en un vocabulario más personal. Más sofisticado. Menos sofisticado que el de Gilles, que el Gil. Pero eso, todos son fuerzas en ejercicio. Todo lo que esté en la facultad, en las instituciones democráticas, políticas, lo que sea. De manera que las tres grandes instancias de Foucault distinguen sucesivamente saber, poder y subjetividad. No poseen en modo alguno contornos definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre sí. Claro, esa. Es siempre en una crisis cuando Foucault descubre una nueva dimensión, una línea. Los grandes pensadores son algún tanto sísmicos, no evolucionan, sino que avanzan por crisis, por sacudidas. Pensar atendiendo a líneas móviles era la manera de proceder de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Y en él había líneas de pesca, líneas de inmersión peligrosas y hasta mortales. Hay líneas de sedimentación, dice Foucault, pero también líneas de fisura o fractura. Desenmarañar las líneas de un dispositivo es en cada caso levantar un mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas, y eso es lo que Foucault llama el trabajo en el terreno. Hay que instalarse en las líneas mismas, que no se contentan solo con componer un dispositivo, sino que lo atraviesan y lo arrastran de norte a sur, de este a oeste o en diagonal.
Bueno, un poco lo que decía, para mí lo que agrega ahora que es interesante es la idea de la crisis como motor, ¿no? Como, digo, por ahí, un poco volviendo a lo que decíamos antes, esto de que, bueno, uno puede pensar que cierta situación está en equilibrio y hasta que pasa X se da cuenta que realmente no lo estaba. Y es la forma en que ese sistema va a volver a rearmarse y a reaparecer, buscando, siempre en la búsqueda de un equilibrio. Okay. De ahí a que suceda o no, bueno. Creo que vamos a seguir una No, me pausa encanta. interactiva por el tren. No, estamos en los micrófonos de alta gama. No, Bueno, japoneses, no, chinos. bien. Los chinos están haciendo muy buenas cosas. Pero yo acá tengo marcado desenmarañar las líneas de un dispositivo en cada casa, levantar un mapa, cartografiar, recorrer. Hoy en día se habla mucho del trabajo en el terreno. Sí. Ahora, me da la sensación, que incluso yo también hablo del territorio, porque nosotros tenemos muchas actividades acá en el barrio de La Lucila, cuando se habla del trabajo en el terreno, en este caso se habla de levantar un mapa más conceptual, porque es el mapa del dispositivo. Y el mapa del dispositivo atraviesa poder y sujetos en diferentes niveles. Por ejemplo, ahora estoy a full con el tema de la escuela porque es una de las cosas que estamos pensando, pero por ejemplo, dentro de la institución educativa hay un montón de líneas de poder y de subjetividad, tanto maestro, alumno, director, o saber que se impone o saber que se transmite. Y hay un montón de gente de diferentes áreas. Sí. Y el terreno que se arma, la cartografía, es de las líneas que se dan adentro de ese edificio, claro, de ese ovillo puro y duro. Sí, que también, o sea, cada terreno tendrá que ver con el objetivo, o el objeto, mejor dicho, del dispositivo, que podrá ser particular para cada caso y que tendrá sus propios vectores, como dice, y sus propias crisis. Por eso creo que también habla de que no va a ser lineal, porque va a depender mucho del caso a caso. 100%. Incluso dos instituciones tendrán sus diferentes cuestiones, por más de que apunten al mismo objetivo, porque digo, cada una va a tener personas en particular, o sea, por eso digo que esta idea del equilibrio es como, en la idea sí está buenísimo, porque ya tenés un sistema escolar, pim, pero después el detalle y lo particular te va a generar justamente la crisis y el desequilibrio. Las dos primeras dimensiones de un dispositivo, o las que Foucault distingue en primer término, son curvas de visibilidad y curvas de enunciación. Lo cierto es que los dispositivos son como las máquinas de Raymond Russell, según las analiza Foucault. Son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. La visibilidad no se refiere a una luz en general que iluminará objetos preexistentes. Está hecha de líneas de luz que forman figuras variables e inseparables de este o aquel dispositivo. Bien. Yo tengo marcado son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. Y también la visibilidad se refiere a una luz en general. Claro. Las máquinas estas lo que tienen de interesante... Que vos estuviste investigando de las máquinas de Russell. El ejemplo que trae en particular es que eran formas dentro de las primeras, como de la primera época del dadaísmo, para generar pensamiento tomando las palabras y articulándolas de maneras aleatorias o incluso sustituyendo palabras que parecían iguales fonéticamente, pero en realidad su definición era completamente distinta, ¿no? Entonces, como que abrir nuevos paradigmas a partir de eso. Entonces, creo que acá a lo que se refiere con lo de la enunciación es la idea de que una cosa es lo que uno va a decir y lo que plantea Russell y lo que plantea Foucault es que se van a interesar en quién lo dice, no qué es lo que dice, sino de dónde viene eso. Me encanta. Vos acá me habías pasado que Michel Foucault, en la filosofía de Michel Foucault, la enunciación es la aparición de un enunciado dentro de un régimen histórico del saber. Exacto. Porque, como decíamos antes, o sea, estos postestructuralistas, lo que les va a interesar, sobre todo en su estudio, es la idea del contexto y cómo el contexto va a moldear no solo la semántica, pero sino también
las ideas en sí mismas. O sea, no es lo mismo hablar de X tema ahora que en la Segunda Guerra Mundial. Si vos puedes pensar no sé, en el dispositivo familia o en la institución del escolar o la que fuera, cada contexto va a tener sus circunstancias que lo hagan funcionar de una forma o de otra, ¿no? Su crisis y su posterior enunciado. Exacto. Bueno, igual acá vos también me avisaste que Gilles Deleuze y Félix Guattari hablan de un agenciamiento de enunciación colectiva. Claro. O sea, ya a partir de los 60, no, porque ahí es donde en el 68 arrancan estos dos a meter púa, no hay un sujeto individual. Claro. La enunciación es una